¿Me escuchan bien? Sí, doctor, se escucha. Bueno, la semana pasada había quedado... ¿Me escuchan bien? Bueno, la semana pasada habíamos visto la valvulopatía aórtica y pulmonar. Nos quedaban las auriculoventriculares, mitral y tricuspidio. Está programado para la semana que viene hacer martes, miércoles y jueves con todos los grupos juntos y completar lo que falta de valvulopatía y completar seguramente lo que vaya a quedar ahora de electrocardiografía. Vamos a hablar de algo de electro, lo que nos dé el tiempo hoy, de electrocardiograma, fundamentalmente lo básico de la electrocardiografía, y tal vez el electrocardiograma normal, si nos alcanza el tiempo, hablar acerca de sobrecarga de algunas cavidades auriculares y ventriculares, y después los trastornos de conducción, fundamentalmente. Rápidamente vamos a pasar lo de una célula muscular, cualquier célula muscular, desde el punto de vista de la fisiología, siempre tiene una cierta polaridad, ¿no es cierto?, en el cual el interior es más electronegativa respecto de la parte externa, ¿no? Fundamentalmente tiene la electronegatividad y la electropositividad afuera, una célula de reposo. Cuando es estimulada, de alguna manera cambia la polaridad transmembrana, se activa y en el caso de la célula miocárdica lo que hace es propagar esta activación, haciendo que la célula se despolarice y cambie la polaridad. La polaridad interna negativa pasa a ser positiva y al revés, ¿no? Después ocurre, una vez que la célula está totalmente despolarizada, todas las cargas negativas, digamos, la electronegatividad queda afuera y la electropositividad adentro, ¿no?, a través de fundamentalmente la bomba de sodio, que es la que hace que la célula se vuelva positiva del lado anterior, ¿no? Y después ocurre lo que, digamos, la célula tiende a volver a su situación basal de reposo y ocurre lo que se llama la repolarización, ¿no? Bueno, ustedes saben bien que el corazón tiene en su composición, digamos, las membranas pericárdica, tiene el músculo cardíaco, el miocardio, y el endocardio, ¿no?, que es la cobertura interna. A su vez, el músculo cardíaco, el miocardio, tiene un sistema, y el miocardio funciona, el corazón funciona como una bomba. Esta bomba es autoexcitable, ¿no? Tiene su propio, genera su propia actividad eléctrica y su propia excitación en un sistema que está fundamentalmente dentro del miocardio, un sistema que está especializado en la activación, en la despolarización, activarse y propagar esa activación hacia el resto de la célula miocárdica, ¿no? Esa activación es una activación, esa activación genera una descarga eléctrica, un potencial eléctrico que es el que se transmite a todo el resto del músculo cardíaco para que se contraiga. Esta activación eléctrica genera en el corazón y en el resto del organismo potenciales eléctricos, que es lo que nosotros registramos después en un papel que se llama, lo que registramos se llama electrocardiograma. Entonces, por definición, el electrocardiograma vendría a ser el registro de los potenciales eléctricos que se genera en el corazón. Eso es fundamentalmente lo que, digamos, el concepto del electrocardiograma. ¿Cómo se genera esto? Bueno, ustedes saben muy bien que hay un sistema que es el que genera el estímulo, que está formado por el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular, el sistema His-Purkinje, ¿sí?, y las vías de asociación. El sistema His-Purkinje con su rama derecha, su rama izquierda, la rama izquierda, su rama
en mi rama anterior y en mi rama posterior, ¿no? Este sistema de conducción tiene distinta velocidad de autoexcitación, que es lo que se denomina cronotropismo, ¿sí? Por ejemplo, siendo la frecuencia de autoexcitación y estimulación la más rápida por el nódulo sinusal, que tiene una frecuencia propia que está entre 50 y 90 latidos por minuto. Esa es la del nódulo sinusal. Después, la del nódulo auriculoventricular tiene una frecuencia propia que anda entre 25 y 35 latidos por minuto, y si uno va cada vez más lejos del sistema de conducción, de la rama izquierda un poco menos, la rama derecha un poco menos, digamos frecuencias de 25, 30 por minuto cada uno, ¿no? De auto, digamos, si se para el primer marcapaso, que es el sinusal, ¿sí? Asume el comando el aurículo-ventricular, y si se para el sinusal y el aurículo-ventricular, asume el comando alguna otra parte del sistema de conducción, y generando, por supuesto, generando la despolarización con frecuencias mucho más bajas, ¿no? Teníamos el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular, ¿sí? Rama derecha y rama izquierda de las de His, ¿no? Entre el auriculoventricular, entre el nódulo sinusal y auriculoventricular, hay unos haces internodales que son de muy difícil diferenciación anatómica con el resto del miocardio auricular, pero sí está muy íntimamente relacionado con el miocardio, haciendo de que el estímulo que se genera en el nódulo sinusal se propaga por los haces internodales hacia el nódulo auriculoventricular, e inmediatamente la conducción se dispersa por todas las aurículas, haciendo que se despolaricen las aurículas casi como un sinsitio, o sea, como una célula única, digamos, ¿no? Entonces la contracción auricular ocurre inmediatamente después de la generación del estímulo y de la despolarización de las aurículas. Entonces, entre el nódulo sinusal activa las aurículas y forma lo que nosotros denominamos en el electrocardiograma una primera onda que se llama onda P. Es una onda lenta. Ahora después vamos a describir todo eso. La onda P, el significado fisiológico es despolarización eléctrica o sístole eléctrica auricular, ¿no? Y está formado por la contracción de las dos aurículas. Después llega al nódulo auriculoventricular, ahí sufre un retraso, que es lo que le da el segmento PR, ¿no? Y a partir de ahí se distribuye entre la rama izquierda y la rama derecha de las de His, activando y despolarizando los dos ventrículos, que también tiene una sistemática propia, que eso después en algún momento seguramente se va a hablar, ¿no? De la despolarización del septum, de las regiones izquierdas y basales del septum interventricular, que son las primeras porciones que se despolarizan, generando un vector de despolarización que va de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Y si nosotros lo miramos desde una derivación, que es un lugar donde nos ponemos a mirar al corazón, la activación eléctrica, podemos generar una pequeña onda, ¿no? Ese sería el vector 1. Los vectores 2 se da por la despolarización casi al mismo tiempo de todo lo que es ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, lo que son sectores apicales, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, dándole por resultante un vector que es el segundo vector de despolarización, que es un vector que es mucho más grande, que va de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, ¿sí? Y que se puede ver en algunas derivaciones o en algunos puntos de donde nos ponemos a mirar al corazón, a la actividad eléctrica del corazón, por ejemplo, como una onda R en D2 o D3, ¿no? De acuerdo a la posición del corazón. Y si le miramos desde acá, cuando vemos que el vector de despolarización se va hacia abajo, vamos a ver como una onda S, vamos a ver el nombre de la onda. Entonces genera la activación de cada uno de estas partes del corazón va generando deflexiones en el trazado electrocardiográfico que nosotros denominamos onda. ¿Sí? La activación auricular, la onda P, el segmento PR vendría a significar el retardo que sufre la activación eléctrica en el nódulo auriculoventricular,
Y después tenemos un tren de onda rápida, dijimos que la onda P es la primera onda, es una onda de ascenso lento, descenso lento, también se denomina onda lenta, ¿sí? Que significa sístole eléctrica auricular. Y después de eso, un tren de onda rápida, que se denominan QRS, de acuerdo a la morfología que adopte, ya vamos a ver cómo se denomina de acuerdo a la forma que adopta el trazado electrocardiográfico. El QRS significa sístole eléctrica ventricular, sístole eléctrica ventricular. Que eso ocurre desde el punto de vista funcional o fisiológico 0.04 a 0.06 segundos antes de la contracción auricular, de la contracción, digamos, de la contracción ventricular. Y después de que se despolarizaron los ventrículos, ¿no? La masa muscular de los ventrículos, comienza la despolarización, perdón, la repolarización, y la repolarización se inscribe en el papel electrocardiográfico como una onda lenta también que se llama onda T. Bueno, entonces el registro de la diferencia de potencial que existen entre dos puntos diversos del campo eléctrico del corazón o entre un punto del mismo, ¿no? cuyo potencial permanece igual a cero, o sea que el registro de cada uno, digamos, desde donde nosotros nos ponemos a mirar se llama derivación. Y ahí acabamos de descifrar esta frase, digamos. Desde donde nosotros nos paramos a mirar se llama derivación, ¿no? Por ejemplo, ustedes van a ver, ahora que si yo me paro a mirar en el hombro izquierdo o en el brazo izquierdo, por ejemplo, tengo un electrodo ahí, yo puedo registrar la diferencia de potencial que hay entre el brazo derecho y el brazo izquierdo, ¿no? En ese caso estoy haciendo un registro de lo que se denominan bipolar. También puedo registrar, aún desde el brazo izquierdo, un registro solo desde el hombro izquierdo del brazo izquierdo, con una central que significa cero, ¿no? Serían, en ese caso estoy haciendo lo que se denomina un registro de una derivación unipolar. Bueno, para registrar los potenciales de digamos, la actividad eléctrica del corazón, nosotros utilizamos un equipo que se llama electrocardiógrafo, que se conecta a través, digamos, al paciente en distintos puntos, que esos puntos se denominan derivaciones, a través de cables que se hacen contacto con la piel que se denominan electrodos. Bueno, para el estudio electrocardiográfico, bueno, sea útil, el registro en papel debe ser de óptima calidad, y para ello la persona que lo realiza deberá seguir los siguientes pasos. Bueno, primero, acuérdense ustedes que nosotros en nuestra piel tenemos una capa de grasa, ¿no? Una capa de grasa que es la que, todo lo que tenga que ver con lo lipídico es desde el punto de vista de la conductancia eléctrica, no tiene buena conductancia, o sea que no hay buena conducción del registro eléctrico de un potencial evocado. Entonces lo que hay que hacer es limpiar el lugar donde se va a conectar al electrodo, ¿no? Limpiar la zona donde se va a conectar al electrodo y colocar lo mismo en el lugar correcto. Cuando se colocan 4 electrodos en las extremidades. Y esto también, estos colores, rojo, blanco, rojo, amarillo, verde y negro, esto, desde el punto de vista del por qué estos colores se decidieron por convención, digamos, ¿no? Se combinó las sociedades de cardiología del mundo que deberían ser estos los colores, aunque ustedes van a ver que hay algunos electrocardiógrafos que tienen colores distintos. De todas formas hay que buscarles porque el significado tiene que ser exactamente el mismo. Entonces, ustedes van a ver que cada uno de los electroditos tienen distintos colores. En el extremo donde se va a conectar tiene un color, uno es color rojo, que va en el brazo derecho, rojo en el brazo derecho. El negro va en la pierna derecha. El verde va en la pierna izquierda y hay un amarillo que va en el brazo izquierdo, o sea que es rojo, amarillo, verde y negro. Bueno, por supuesto que estos electrodos recogen digamos, el potencial eléctrico, ¿no? En un plano frontal.
también podemos ver que otro grupo de electrodos se colocan en la región precordial, ¿sí? Y recogen la fuerza eléctrica de un plano horizontal. Ahora ya vamos a ver cuáles son y cómo se colocan, digamos. Entonces tenemos lo que nosotros denominamos derivaciones, que en el plano frontal colocamos 1, 2, 3 y 4, ¿no? 4 electrodos, y podemos obtener distintas derivaciones, que son, en el plano frontal dijimos que podíamos tener derivaciones bipolares, esas son las que recogen la diferencia de potencial que hay entre el lugar donde está el electrodo positivo, que es el lugar desde donde estamos mirando al corazón, ¿no? Desde donde estamos mirando está el electrodo positivo. Entonces, colocamos, por ejemplo, la derivación de 1, de 2, de 3. La derivación de 1 tenemos el electrodo rojo, que está en el lado derecho, y el amarillo, que está en el lado izquierdo. El amarillo, en este caso, es el electrodo positivo. ¿Sí? Recogemos la diferencia de potencial que hay entre el hombro izquierdo entre el hombro derecho y el hombro izquierdo. Nos ponemos a mirar desde el hombro izquierdo. ¿Está? La otra derivación de 2, acá es una derivación bipolar, recogemos la diferencia de potencial que hay entre la pierna izquierda, que es el que está el electrodo positivo, y el brazo derecho, que es donde está el electrodo negativo. D3 recoge la diferencia de potencial que hay entre la pierna izquierda, que está el positivo, y el brazo izquierdo, en el que está el negativo. Son derivaciones bipolares de miembro, diferencia de potencial entre dos puntos de donde están los electrodos colocados. Después tenemos las unipolares. Eso registra la potencial, digamos, registra el potencial desde un lugar fijo, por ejemplo, desde donde nosotros coloquemos el electrodo explorador, ¿no? Lo mismo acá, el explorador sería el positivo, acá es el electrodo explorador donde nosotros nos ponemos a mirar al corazón. Entre eso y un lugar que es una resistencia que no se ve, pero que es un punto cero que estaría en el medio del corazón. Un lugar donde, digamos, es el potencial neto que está en ese lugar donde nosotros colocamos el electrodo explorador. Y ahí tenemos 3 derivaciones unipolares, que son R, va en el miembro superior derecho, ¿no? ABR. ABL va en el miembro superior izquierdo. Y ABF en la pierna izquierda. Es decir, desde ese punto nosotros registramos el potencial que llega ahí respecto a un lugar que es 0. Y esto es la representación, fíjense ustedes, de 1, el electrodo explorador está en el brazo izquierdo, ¿no? Y el negativo, el explorador sería el positivo, y el negativo está en el hombro derecho, de 1. ¿Sí? De 2, el electrodo explorador está en el miembro inferior izquierdo, ¿sí? Y el electrodo negativo está en el miembro superior derecho. Y de 3, el electrodo explorador está en el miembro inferior izquierdo y el negativo está en el miembro superior izquierdo. De tal manera que si ustedes miran esto, se va como formando como un triángulo, porque justamente la diferencia de potenciales de esto es lo que nosotros comenzamos a registrar. Y con estas derivaciones, que si nosotros lo miramos así, es en el plano frontal, que son las derivaciones bipolares. Después tenemos las unipolares de miembro, donde tenemos ABR, el electrodo explorador está en el miembro superior derecho, ABL en el miembro superior izquierdo y ABF en el miembro inferior izquierdo. De tal manera que fíjense ustedes, es un punto neto respecto a un punto cero que estaría justamente en el corazón. Entonces ya vimos que tenemos
3 derivaciones bipolares y 3 derivaciones unipolares de miembros que registramos, ¿sí?, la actividad eléctrica en un plano frontal. Después tenemos las derivaciones precordiales o las que van en el precordio. Acá tenemos 6 derivaciones, de las cuales tenemos B1, B2, B3, B4, B5 y B6, ¿no? Eso es 6 y 6 en el plano frontal. Estamos ya desde el punto de vista electrocardiográfico y por convención y convencionalmente son electrocardiogramas de 12 derivaciones, ¿no? Entonces, ¿dónde se coloca B1? B1 se coloca en el cuarto espacio intercostal, a la derecha del esternón. B1, cuarto espacio intercostal a la derecha del esternón. Acuérdense cómo se cuentan los espacios intercostales, y eso ustedes deben conocer por semiología, ¿no? El ángulo de Lewis, segundo, tercero y cuarto espacio intercostal a la derecha del esternón. Eso es B1, ¿no? B2 va en el cuarto espacio intercostal a la izquierda del esternón, ¿no? B4 va en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. Y decimos antes B4 que B3 porque B3 va en una línea media, va en el medio entre B2 y B4. ¿Sí? Tenemos que B1, B2, B4 y en el medio de eso ponemos B3. B5 va en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior, es decir, B1, B2, B4, B5, línea axilar anterior, y B6 va en el quinto espacio intercostal, línea axilar media. Entonces tenemos D1, D2, D3, derivaciones bipolares de miembro. ABR, ABL, ABF, derivaciones unipolares de miembro. Y después tenemos las unipolares precordiales, que esas son unipolares también, que son B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Entonces son 12 derivaciones que tenemos que registrar en todos los electrocardiogramas. También en algunas circunstancias, porque pueden haber alteraciones electrocardiográficas, sobre todo en la repolarización de algunos segmentos, algunas partes del corazón, que nosotros no podemos ver con este electrocardiograma de 12 derivaciones. Se realizan otras derivaciones, como por ejemplo B7, B8 y B9. Cuando realizamos derivaciones B7, B8 y B9, por ejemplo, en algunas circunstancias donde nosotros miramos B1 y B2, B3, y tenemos lo que nosotros vemos acá, un segmento ST que está a la misma altura que todo el resto del PR, y este está infranivelado. Cuando hay infradesnivel de el ST en B1, B2, B3, es porque algo puede estar pasando en la cara posterior del corazón. Y como nosotros desde este lado no vemos la cara posterior del corazón, tenemos que poner electrodos del otro lado, serían la espalda, B7, B8 y B9. Entonces, ¿dónde va B7? Fíjense ustedes, va en la línea axilar posterior. B8 va entre la apófisis espinosa y B7, y B9 va en el espacio justamente trazando un plano, va a la misma altura que B2 y que B4, va en la línea, digamos, donde corresponderían a la apófisis transversa de la columna del lado izquierdo, ¿no? Entonces, B7, B8 y B9. Y ahí nosotros vemos bien la cara posterior del corazón. Podemos ver lo que está pasando en el subepicardio de la cara posterior del corazón. En otras circunstancias, cuando por ejemplo tenemos alteraciones por ejemplo, en D2, D3 y ABF, que son la cara inferior, y a veces la cara inferior, cuando hay compromiso de la cara inferior del corazón, acuérdense ustedes que cuando hay compromiso de la cara inferior está irrigada por la coronaria derecha. Y si hay alteraciones en la repolarización de la cara inferior, es porque algo está pasando
con la coronaria derecha. Entonces, la coronaria derecha irriga el ventrículo derecho. Y como nosotros con estas derivaciones, ¿qué es lo que miramos fundamentalmente? El ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces por ahí hay un infarto de cara inferior y sospechamos que hay compromiso del ventrículo derecho y queremos ver el ventrículo derecho, tenemos que hacer las derivaciones para mirar el ventrículo derecho. B3R, B4R, B5R, B6R, que serían, digamos, en forma especular de las B4, B5 y B6 del otro lado. ¿Sí? R significa derecho, digamos, ¿no? Estas 3 derivaciones más y estas otras 4 más no se hacen regularmente. Ya les dije cuándo es pertinente que se realicen esas otras derivaciones. Cuando hay alteraciones de la repolarización en la cara posterior, o sospechamos que hay, o cuando hay sospecha de infarto de ventrículo derecho. O sea que tenemos el electrocardiograma de 12 derivaciones, ¿no? 6 de miembros, que serían lo que nosotros vemos desde el punto de vista frontal, digamos, son 3 bipolares y 3 unipolares, y las precordiales horizontales, que son todas unipolares, de B1 a B6. Tenemos el lugar de donde se colocan cada una de ellas. Bueno, ¿cómo se registra? Nosotros dijimos que el electrocardiograma es un registro de los potenciales que se generan en el corazón, potenciales eléctricos que se generan en el corazón, a través de un electrocardiógrafo, ¿no? Y registra sobre un papel que tiene algunas particularidades que también tenemos que conocer, ¿no? Está milimetrado en el sentido vertical y en el sentido horizontal, ¿no? ¿Ah? Está marcado cada rayita separado de la otra, 1 milímetro, y si está milimetrado en sentido vertical y horizontal, forman cuadraditos de 1 milímetro de lado, ¿no? Que cada 5 milímetros hay una rayita que es el doble grosor, que es un poquito más gruesa, se ve un poco más, digamos. Forman cuadrados un poquito más grandes, de 5 milímetros también, ¿no? Y el papel, por convención también, y la mayoría de los electrocardiógrafos vienen para registrar a 25 y a 50 milímetros por segundo, es decir, la velocidad que va al papel va a 25 milímetros por segundo, ¿no? Es decir, si en 25 milímetros hay 1 segundo, en 1 milímetro hay 0.04 segundos. Eso es lo que ustedes, calculito que ustedes tienen que hacer. Es decir, de una rayita a otra rayita hay 0.04 segundos. ¿Y de dónde sale eso? Y sale de dividir 25 milímetros, ¿no? 25 milímetros a 1 segundo, ¿no? Saquen la cuenta, 25 milímetros, 1 segundo. 1 milímetro es 1 por 1 dividido 25, me da 0.04 segundos. Y 5 milímetros son 0.2 segundos. Si el registro se realiza, por supuesto, al doble, digamos, a 50 milímetros por segundo. Normalmente, en este caso, equivaldría a 0.02 segundos. Bueno, entonces, en el sentido horizontal es velocidad lo que nosotros podemos también denominar, además de la velocidad, hacer un cálculo de duración, ¿sí?, de las ondas. Y en el sentido vertical, lo que mide es voltaje de las ondas. También por convención, ¿no? Ustedes van a ver que todos los trazados electrocardiográficos al comienzo tienen una guarda donde 1 centímetro, ¿no?, es igual a 1 milivoltio. O 10 milímetros es 1 milivoltio, que es lo mismo que 1 centímetro, ¿no? Y eso siempre tenemos que ver, eso se llama estándar en el papel electrocardiográfico, en el electrocardiograma. Entonces vimos que cada 5 milímetros hay una rayita más gruesa, ¿no? El papel milimetrado, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Transcurre a una velocidad de 25 milímetros por segundo.
Entonces, 1 milímetro es 0.04 segundos, ¿no? 0.04 segundos. Y entre dos rayitas gruesas hay 0.20 segundos, o sea, 0.2, como quieran llamar, 0.20, ¿no? Entonces, si una onda comienza acá y termina acá, la onda de duración tiene 0.04, 0.08 y 0.12 segundos, ¿no? Si comienza ahí, termina ahí. Si comienza acá y termina acá, tiene 0.20 segundos, ¿no? Cualquier onda. Y en el sentido vertical, dijimos que 10 milímetros o 1 centímetro es 1 milivoltio. Eso también tenemos que conocer. Sabemos que si la velocidad del papel es a 25 milímetros por segundo, un segundo es 0.04, digamos 1 milímetro es 0.04 segundos. ¿Estamos hasta acá? Esto de saber a la velocidad que corre es importante, 25 milímetros por segundo. Si nosotros sabemos la velocidad que corre el papel, nosotros para sacar la frecuencia cardíaca es muy simple, ¿sí? Si nosotros contamos en 25 segundos, ¿no? Cuántas ondas R hay, podemos rápidamente saber cuánto hay en un minuto después. Bueno, vamos a comenzar a desarrollar lo que se ve en un trazado electrocardiográfico en un papel, ¿no? El electrocardiograma se compone de un conjunto de ondas o de flexiones separadas por intervalos o por segmentos. Acuérdense ustedes que los intervalos, eso es de fisiología, ¿no? Desde el punto de vista de la fisiología, ya cuando ustedes hablaban de la génesis del electrocardiograma, ¿no? Los intervalos tienen o están compuestos por una onda y un segmento, ¿no? Por ejemplo, el intervalo PR, desde que comienza la onda P hasta que comienza el QRS, o la onda R, y tiene la onda P y el segmento PR, ¿no? El intervalo QT es desde que comienza hasta que termina, y tiene el segmento ST, que es de donde termina el QRS hasta donde comienza la onda T, digamos, intervalos y segmentos. Ya vamos a ver cuáles son las características de cada uno de estos intervalos y segmentos. Dijimos que la sístole eléctrica auricular o el estímulo eléctrico de las aurículas ¿sí? Genera en el trazado electrocardiográfico una primera onda, que es una onda lenta, que se llama onda P, ¿no? Una vez que se estimulan los ventrículos, todo esto significa lo que demora en llegar desde el nódulo sinusal hasta el sistema His-Purkinje, el estímulo eléctrico que se generó en el nódulo sinusal, ¿no? Y este segmento y este retardo es lo que le permite al corazón, desde el punto de vista fisiológico, estar relajado a los ventrículos, todavía estar relajados cuando se contraen las aurículas, ¿no? Entonces tiene la onda P, esto es el retardo fisiológico, que le imprime fundamentalmente el nódulo auriculoventricular, con sístole eléctrica ventricular QRS, ¿no? Y ya vamos a ver cada una de estas ondas, cómo lo podemos definir, digamos, ¿no? La onda P, una onda plana, perdón, una onda lenta, de ascenso lento, descenso lento. Vemos la duración, el QRS, cuáles son las características, el punto J que debe estar isoeléctrico respecto al segmento PR, el segmento ST, que es levemente ascendente, y el comienzo de la onda T, que es otra onda lenta, que significa desde el punto J hasta que termina la onda T, significa la repolarización ventricular. Y en algunas circunstancias se ven alguna onda U, otras ondas en el electrocardiograma. Entonces la onda P registra la despolarización auricular, ¿no? Que precede y se corresponde con la contracción simultánea de ambas aurículas. Su morfología es normal, es generalmente redondeada, es decir, ascenso lento, descenso lento, monofásica, aunque puede tener un componente positivo y un componente negativo en B1, y después vamos a ver
cómo se genera el trazado electrocardiográfico en diferentes derivaciones, ¿no? En B1, en D3 suele ser digamos, componente positivo y negativo, y excepcionalmente en ABL y a veces en AB. Normalmente la onda P es positiva, es redondeada, ascenso lento, descenso lento, es una onda lenta, y el significado es la sístole eléctrica auricular. Tiene una duración de 0.08 a 0.10 segundos, es decir, no debe superar los 3 cuadraditos. Una duración de 0.08 a 0.10 segundos. Eso era en tiempo. Y el voltaje máximo es de 0.25 milivoltios. El voltaje máximo es 0.25 milivoltios, lo que es igual a 2.5 milímetros, es decir, 2.5 milímetros de altura. ¿Está bien? ¿Me están siguiendo hasta acá? ¿Soy claro hasta acá o estoy siendo medio oscuro? Ya sé que no hablo de mi color de piel, estoy diciendo lo que intento transmitir. Eso es lo que pregunto. Entonces, el voltaje es hasta 0.25 milivoltios, 2.5 milímetros de altura. Y esto es lo que debe durar, ¿no? Si dura más que esto, ¿sí? Hay algún problema en las aurículas. Si esto es más alto, hay algún problema en las aurículas, ¿verdad? Tenemos que ir pensando en eso, ¿no? Bueno, cuando nosotros nos fijamos mucho en la onda P, en las arritmias, ¿no? Cuando se hace una tira de una sola derivación, que habitualmente es la derivación D2, cuando hacemos una tira de una derivación, que habitualmente la derivación D2 es para estudiar el ritmo, es decir, la relación que hay entre las ondas P, el QRS, si hay algún latido anticipado o retardado, o algún trastorno de conducción muchas veces. Entonces, se debe realizar las derivaciones donde se vea mejor la P, puede ser B1, B2 o D2, ¿está? Cuando no existe, cuando no se ve la onda P, estamos ante una fibrilación auricular u otro tipo de arritmia que enmascara la onda P. Cuando no existe, no se llama onda P, tiene otro nombre, ¿no? Bueno, ¿cuál es la característica normal? Es positiva en D1, D2 ABF, D2 AB6 y negativa siempre en ABR. Es decir, siempre que el estímulo eléctrico tenga su nacimiento en el nódulo sinusal, acuérdense que está allá arriba, a la derecha, en la cara posterior, en la unión de la pared posterior y superior de la aurícula derecha, desde ahí comienza a bajar el estímulo eléctrico. Cuando nace desde ahí y se dirige hacia abajo, si nosotros nos ponemos a mirar D2, ¿se acuerdan lo que era D2? D2 era una derivación bipolar de miembro en el cual el electrodo explorador está en el miembro inferior izquierdo, o sea que estamos mirando desde abajo al corazón. Si le miramos desde abajo al corazón y el estímulo eléctrico lo vemos que viene hacia el electrodo, va normalmente en el trazado electrocardiográfico, marca como una onda positiva, o sea que la onda P va a ser positiva en D2, en D3, ¿sí? Y si lo miramos desde el hombro izquierdo, perdón, desde el hombro derecho, en la derivación que mira desde el hombro derecho es la derivación ABR. Entonces, si lo miramos desde ahí, ¿cómo vamos a ver la onda P? Negativa, porque habitualmente vemos que el tren de despolarización se aleja del electrodo explorador. Bueno, y puede tener, en B1, habitualmente suele ser isodifásica, es decir, tiene un componente negativo y un componente positivo. Y después podemos discutir por qué es. Entonces, fíjense, la variante fisiológica de la onda P, esta es una derivación, puede ser B1, B2, ¿no? Normalmente, onda P positiva, acá está un poco más plana, acá está invertida, o sea, negativa la onda P. Cuando la onda P es negativa, por ejemplo, en D2, si la onda P es negativa en D2, ¿no? Dijimos que D2 nosotros lo estamos mirando desde abajo.
Si es negativa significa que se va para arriba digamos, el estímulo eléctrico de las aurículas, y si se va para arriba, en el nódulo sinusal no nace. O sea que ya el ritmo no es sinusal. ¿No? Fíjense ustedes, eso es una particularidad. La onda P negativa, por ejemplo, puede estar invertida o negativa. Acuminada es cuando es más alta y tiene poca duración, ¿sí? Todo lo que sea más alto y con duración menor se llama acuminado en electrocardiografía. Puede ser en meseta, esto habitualmente, y tiene una duración de más de 3 cuadraditos, fíjense, ya tiene un significado, ¿no? Y acá está bifásica, un componente positivo y un componente negativo, por ejemplo en B1. Esas son las formas que nosotros podemos ver. El intervalo PR es el tiempo, o expresa el tiempo que transcurre desde el comienzo de la despolarización auricular hasta el comienzo de la despolarización ventricular. Intervalo PR, ¿no? Desde el comienzo de la despolarización auricular, o sea que incluye la onda P y al segmento PR. Por lo tanto, representa fundamentalmente el retraso fisiológico de la conducción que se lleva a cabo en el nódulo AB, ¿no? Y lo forman la onda P y el segmento PR, al intervalo PR. Esto es lo que tiene que durar. Tiene que durar más de 0,12 segundos y menos de 0,20 segundos. ¿No? Tiene que durar entre 0,12 y 0,20, intervalo PR. Si dura menos de 0,12, significa que las aurículas se estimulan antes de lo que tienen que estimularse, ¿no? Entonces, podemos decir que hay una preexcitación. Y si demora más, si dura más, podemos decir que hay un retardo en la activación ventricular, ¿no? O sea que PR corto, preexcitación. PR más largo, bloqueo AB, bloqueo aurículo-ventricular, o retardo en la conducción aurículo-ventricular, que es lo mismo que decir bloqueo. Después ya vamos a ver los tipos de bloqueo. Bueno, normalmente dura de 0,12 a 0,20 segundos, algo menos en los niños, eso sí, y en algunas personas, las personas de más edad, puede hasta ser normal hasta 0,22 segundos. Pero ojo, 0,22 segundos, ya podemos interpretar que hay un trastorno de la conducción auriculo-ventricular, o sea, un bloqueo auriculo-ventricular, que hay de 3 grados. Vamos a mirar. Bueno, se mide desde el comienzo de la onda P, ¿sí?, hasta el comienzo del complejo QRS. Bueno, por supuesto que hay que mirar esto en las derivaciones que mejor se vean todas las ondas, ¿no? La P y el QRS, ¿no? Bueno, se prolongan los distintos tipos de bloqueo, se acortan las preexcitaciones, habíamos dicho. Y ahora vamos a hablar del complejo QRS. O sea, hablamos de la onda P, del PR y el complejo QRS. La onda P, la característica entonces, cuando nace en el nódulo sinusal, es positiva en D2, D3, puede ser isobifásica en B1, es negativa en ABR, dura menos de 0,12 segundos, 0,10 segundos, perdón, y de duración y menos de 0,25 milivoltios de voltaje. Esas son las características de la onda P. Y el significado ya saben, el segmento PR, desde que comienza la onda P hasta que comienza el QRS y representa el retardo fisiológico en el nódulo auriculoventricular. Tiene que medir más de 0,12 segundos y menos de 0,20 segundos. Menos de 0,12 es preexcitación, más de 0,20 bloqueo auriculoventricular. Ahora vamos a hablar del complejo QRS. Bueno, lo que estamos hablando es del electrocardiograma normal, ¿no? Interpretar cada una de estas ondas. Bueno, corresponde a la despolarización de los ventrículos, y acá vamos a ver la onda Q. Entonces, esto es clave. ¿Qué es lo que es la onda Q? Es la primera onda negativa, que le sigue a la onda P, o primera onda negativa después de la onda P. Se llama onda Q.
¿A qué le llama onda Q en el electrocardiograma? A la primera onda negativa que le sigue a la onda P, ¿no? Q, que vendría a ser esta, es una Q. O sea, el segmento puede ser PQ o PR. A ver cómo estaba acá. PR, puede ser PQ, porque puede ser que tenga una onda Q antes de la R. Entonces, segmento PQ, ¿no? El complejo QRS, si comienza con una Q, es PQ, y si no, es una R, ¿no? Primera onda negativa después de una onda P se llama onda Q. La onda R es la primera onda positiva después de una onda P, ¿no? Después de la onda P, la primera positiva se llama onda R, ¿sí? La Q, la primera deflexión negativa que sigue a la P. La R, la primera deflexión positiva que sigue a la P, ¿sí? Ahora, la onda S es la primera onda negativa que sigue a una R. La S es la que sigue a la R, ¿no? Y de acuerdo, o depende del voltaje relativo entre ellas, se distinguen, bueno, se pueden denominar, ¿no? Con las letras mayúsculas o minúsculas, ¿no? QRS si la Q es más de 0.04 segundos, ¿no? QR tiene más de 0.5 milivoltios, y S, ¿no? Toda mayúscula. O si no, puede ser, por ejemplo, puede ser una R chiquitita y una S mayúscula porque es más profunda. Por ejemplo, así se suele ver en las derivaciones B1 y en ABR suele ver RS, por ejemplo. O si no, puede ser R mayúscula y S, por ejemplo, en D1, ¿no? De acuerdo a la forma relativa, ya vamos a ver cómo se denominan a cada una. Pero lo que tienen que tener bien claro desde el punto de vista de la denominación, es la onda Q, primera onda negativa después de una onda P. Onda R, primera onda positiva después de una onda P. Onda S, primera onda negativa después de una onda R. Ahora, ¿qué pasa si no hay R? Se puede llamar QS, o S, o Q, como quieran. Habitualmente, si no hay, por ejemplo, onda R y después de la onda P aparece solo una onda así, sin nada, se puede denominar QS, ¿no? O S, o Q. Habitualmente nosotros le decimos QS para... ¿Qué pasa si hay una onda R y después de acá hay otra onda R? Si hay otra onda R se denomina con una cerilla, digamos, que se llama R'. ¿Está? Por ejemplo, acá ven RS y R', o RS y R'. Cuando hay solo una onda R, se puede llamar RR o R sola nada más. Bueno, y acá vamos a tratar de denominar, digamos, cada uno de los complejos. Fíjense ustedes, P, Q, R, S, R mayúscula, R minúscula, ¿no? Acá Q, R mayúscula, ¿no? Q, R mayúscula. Acá Q, R, ¿sí? Q grande, R minúscula. Acá QRS, acá fíjense ustedes QS, ¿no? Pues no tiene R. Acá RS, acá R mayúscula, S minúscula, ¿no? Acá R, S mayúscula, y acá R, S, R', por ejemplo, mayúscula porque es más grande. Así suelen ver los bloqueos de rama, ¿no? Acá R, S, R', ¿sí? R mayúscula, S, R'. Y después algunos complejos que son aberrantes, se les dice, porque tienen una forma que es totalmente distinta. Fíjense ustedes, un QRS ancho, con una onda S que se llama empastada, QS también ancho, acá, fíjense ustedes, empastado al comienzo, ¿sí? Esto habitualmente ocurre en los trastornos de preexcitaciones. Una onda S ancha, un bloqueo de rama. Esto es propio del bloqueo de rama izquierda y esto suele ser propio del bloqueo de rama derecha. Pero de todas formas, R mellada, cuando tiene una RS', también se suele ver en los bloqueos de rama izquierda, en D1 y en ABL, perdón. ¿Sí? Así es como se denominan y las formas que tienen cada uno de las ondas del electrocardiograma.
Bueno, en el sentido general, en condiciones normales, el complejo será predominantemente positivo en D1, D2, D5 y B6. ¿No? D1, D2, B5 y B6, el QRS es predominantemente positivo. Y predominantemente negativo en B1, B2 y ABR, y difásico en B3 y B4. ¿No? Fíjense ustedes, y la polaridad puede ser variable en D3 ABL y ABF dependiendo del corazón, dependiendo del eje y de las rotaciones del corazón. Entonces, la duración del complejo QRS, es de 0.08 a 0.10 segundos. Si el QRS dura más de 0.10 segundos, algo está pasando. Algún retardo en la conducción intraventricular. No es en la conducción AB, en la conducción intraventricular. ¿Sí? Desde que el estímulo llega a los ventrículos hasta que se termina de polarizar todo la masa muscular de los dos ventrículos. Puede ser porque esté muy ancho, muy espeso, lo cual puede hablar de hipertrofia, o puede ser que una de las ramas esté bloqueada, bloqueo de rama. Pero si dura más de 0.12 segundos, bloqueo de rama. Si dura entre 10 y 12, es bloqueo incompleto o hipertrofia. Ya vamos a ir viendo después en las alteraciones electrocardiográficas. Bueno, en los niños no debe exceder los 0.08 segundos. Mucho más veloz y más rápida la conducción. En el adulto es útil medir el tiempo de flexión intrinsecoide. ¿A qué nos referimos con el tiempo de flexión intrinsecoide? Es el tiempo que demora, por ejemplo, desde que comienza la onda Q o la onda R, en este caso, hasta la cúspide de la onda R, que no debe ser superior, no debe ser superior a 0.04 segundos, a 0.03 segundos, ¿no? Fíjense ustedes, suele ser útil medir la deflexión. Y esto, la deflexión intrinsecoide de que nace una onda hasta que sigue hasta arriba, es lo que muchas veces ensancha el QRS, ¿no? Entonces, si ensancha el QRS, mide más de 0.10, y ahí nosotros tenemos que tener mucho cuidado entre el ensanchamiento de las bases, porque ahí el tiempo de flexión intrinsecoide está superior a ese tiempo que es normal, ¿sí? Y podemos hablar de hipertrofia o de preexcitación en algunas circunstancias. Hablamos de la duración del complejo QRS, vamos a hablar del voltaje del complejo QRS. Es decir, la duración del QRS normal. Y ahora vamos a hablar del voltaje normal del QRS. ¿No? Bueno, es difícil establecer la normalidad superior aisladamente debido a las grandes variaciones, ¿no?, relacionadas con la constitución, la actividad física, la edad, en líneas generales, ¿no? Bueno, voltaje alto, las derivaciones precordiales, la R, cuando hay voltaje alto, la R en las precordiales, ¿no?, la R más alta supera los 30 milímetros. O la S más profunda supera los 30 milímetros, sería 3 milivoltios. O la suma de la R más alta, ¿no?, y la S más profunda supera 40 milímetros. ¿Sí? Ahí hablamos de que hay alto voltaje, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las causas de los voltajes altos? Bueno, las personas jóvenes vagotónicas, los asténicos, ¿no? Cuando hay hipertrofias ventriculares, por eso hay que tener bien claro esto, ¿no? Las miocardiopatías hipertróficas, los trastornos de conducción, bloqueo de rama, el Wall, Parkinson-White, que es un trastorno de conducción, sí, pero de una preexcitación, o cuando calibramos mal, en vez de poner que 1 milivoltio sea 1 centímetro, ponemos que 1 milivoltio sea 2 centímetros. Entonces vemos que son ondas R muy altas, que en realidad calibramos mal el papel. Bajo voltaje puede ser también porque calibramos mal el papel, en vez de poner que 1 milivoltio sea 1 centímetro, ponemos que 1 milivoltio sea 0,5 centímetros. Entonces todas las ondas van a ser más chiquititas, van a ser la mitad. Eso se suele ver en ancianos, en enfisematosos. Mala conducción, el aire es un mal conductor de la actividad eléctrica o el estímulo eléctrico, o sea, enfisematoso, mixedematoso, ¿no?, el que tiene derrame pericárdico pleural, y en las cardiopatía isquémica que amputan las ondas R,
puede ser causa de bajo voltaje del QRS. Ahora bien, cuando nosotros vemos una onda Q en el electrocardiograma, la onda Q es normal en algunas circunstancias, ¿no? Y para que la onda Q sea normal, tiene que cumplir determinadas características. Lo mismo que la onda R, ¿no? Pero la onda Q fundamentalmente. Porque la onda Q, cuando nosotros vemos una onda Q, automáticamente pensamos en un infarto. Acuérdense ustedes que infarto agudo de miocardio es la presencia de una onda Q. Pero también para que sea infarto tiene que cumplir determinadas características. Pero la onda Q se considera normal cuando no excede en duración 0.04 segundos. En duración. Y en voltaje que no supere el 25% de la onda R que le sigue. ¿Sí? Es decir, una onda Q que es angostita y que no supera el 25% es una onda Q normal. Y ojo que si ustedes miran la secuencia de activación ventricular, pueden ver el primer vector, aquel que yo le había dicho, el vector septal, si nosotros nos ponemos a mirar desde D1, marca una onda Q al comienzo, es normal. ¿Sí? Entonces, en la onda Q normales no exceden 0.04 segundos y en duración ni mayor al 25% de la R que le precede. Y en las precordiales no exceden, no deberían ser más del 15% de la R a la cual precede. Bueno, R, toda onda positiva. Si existe una segunda onda positiva, la llamamos R'. La duración de 0,11 segundos en el adulto es siempre anormal y sugiere hipertrofia ventricular o trastorno de conducción intraventricular, ya habíamos dicho todo esto, ¿no? Y el ancho del QRS se mide desde el inicio de la onda Q o de la R hasta el final de la onda R o de la onda S, y tiene que medir menos de 0.12 segundos, ya habíamos dicho, ¿no? Entonces, P, QRS, T, ¿no? Segmento, intervalo PR, segmento QT, ¿no? Segmento ST se extiende desde el final de la onda S o de la deflexión R, o si termina acá, se extiende desde ahí, ¿no?, hasta el principio de la onda T. El problema es que la onda T nunca sabemos dónde comienza, pero podemos, en este caso, se puede ver bien que comienza ahí. Entonces, este es el segmento ST. ¿Qué nos indica el segmento ST? Corresponde al periodo de contracción, bueno, de contracción sostenida de los ventrículos, ¿no? En los casos normales, bueno, es isoeléctrico, es decir, tiene que estar al mismo nivel que el PR, ¿sí? El segmento ST tiene que estar al mismo nivel que el PR, es isoeléctrico, está a nivel de la línea de base, no incluye ninguna onda, porque es un segmento, los intervalos incluyen, y su morfología es una línea recta horizontal levemente ascendente. ¿Sí? Levemente ascendente. Este es el segmento ST. ¿Sí? ¿Cuáles son las variantes del segmento ST? Nosotros cuando vemos esto decimos que ya tiene algún trastorno en el ST, ¿no? Puede ser cóncavo, puede ser levemente convexo con onda T negativa, puede ser plano, ¿no? O puede ser cóncavo ascendido o convexo con supradesnivel. El ST dijimos que tiene que estar en la línea isoeléctrica, ¿no? Se basa, bueno, su medición se basa en su posición por encima o por debajo de la línea isoeléctrica, pero no debe superar 1 milímetro. Se consideran normales desplazamientos de hasta 1 milímetro por arriba o por debajo de la línea infraeléctrica. ¿Sí? Supradesnivel por arriba, infradesnivel del ST por debajo. Su valor está dado, bueno, su valor estará dado por el lugar que ocupe a los 0.08 segundos, o sea, 2 cuadraditos pequeños después del punto J, o de la unión entre el complejo QRS y el segmento ST.
Además, los infradesniveles, con ascenso lento, recto o descendente, siempre son anormales, ¿no? Puede ser cóncavo, convexo, rectificado u otras, tiene varias formas. Pero esto es lo que tenemos que recordar. Se considera como patológico si es superior a 1 milímetro de supradesnivel, por ejemplo, el de 1, de 2 o de 3, y o más de 2 milímetros en las precordiales, ¿no? ¿Qué significa supradesnivel del ST? Trastorno, ¿no? en la repolarización ventricular. Y acá vamos a hablar entonces de la onda T, la última onda del electrocardiograma, ¿no? Indica la repolarización ventricular. Normalmente, la onda T normalmente es positiva en D1, D2, B3 a B6, D3 a BF, ¿sí? Y en ABL. Generalmente es positiva, pero puede ser plana o negativa dependiendo de las rotaciones del corazón. Siempre es negativa en ABR y en B1. Fíjense en ABR y en B1. Generalmente es positiva la onda T en las derivaciones que tienen R predominante. Y generalmente es negativa la onda T en las derivaciones que tienen S predominante. Es decir, fíjense, en B1 tiene R chiquitita y S. ¿Recuerdan que habíamos dicho hoy? Y lo mismo que en ABR tiene una onda R chiquitita y S predominante. Es decir, habitualmente es plano negativa. ¿Está? Bueno, la forma normal de esta onda tiene un ascenso lento, es una onda que es asimétrica, tiene un ascenso lento, un descenso que es más rápido, ¿no? Rápida caída. Bueno, algunas se han descrito por ahí ondas desimétricas, sin existir cardiopatía, por ejemplo, en vagotónico, en los síndromes de repolarización precoz. Bueno, y cuando es hipercalémica o cuando hay hiperpotasemia, sí, la onda T es más simétrica y se hace un poco más alta, digamos. La altura de la T no suele exceder los 6 milímetros en las derivaciones, ¿no? Del plano frontal, de 1, de 2, de 3 ABR, ABL, ABF, no debe superar los 6 milímetros, ¿no? Y los 10 milímetros en las precordiales, es decir, no tiene que ser más alta que 1 milivoltio. Bueno, más importante es saber que la T puede tener normalmente hasta la tercera parte de la altura de la R correspondiente. Es decir, eso es otra particularidad que también tenemos que ver, ¿no? Con hiperpotasemia y hipercalemia, ¿cómo se veía, doctor? ¿Puede repetir? Perdón, no escuché nada. Con hiperpotasemia e hipercalemia, ¿cómo se ve? ¿Puede repetir? Hipercalemia, las ondas T superan esto, por ejemplo, ¿ves? Superan la tercera parte de la R correspondiente. Por ejemplo, ahí está. Onda T, y eso se llaman ondas T acuminadas, ¿no? Bueno, la onda T normalmente alta puede ser una variante de la normalidad, dijimos recién, en los que tienen repolarización precoz, en los vagotónicos, pero obliga a descartar hipercalemia, o sea, hiperpotasemia, isquemia subendocárdica, o sea que la onda T de esa característica en un paciente que tiene dolor torácico hay que jerarquizar el cambio de la onda T, ¿no? Bueno, isquemia subendocárdica, algunos tipos de crecimiento ventricular izquierdo, el alcoholismo, etc. Bueno, las T negativas son signos de relativa alarma, ya que pueden observarse en la cardiopatía isquémica aguda, inversión de la onda T. Para discriminar, bueno, si efectivamente son de carácter agudo, debemos observar la evolución en el tiempo. Es decir, si cuando está con dolor le hacemos un electro que tiene una onda T negativa, le hacemos la medicación y a la media hora, a los 40 minutos, pasó el dolor, desapareció el dolor y tenemos que hacerle otro electro. Le hacemos otro electro y la onda T es positiva. ¿Qué significa eso? Seguro que el cambio fue por isquemia. Entonces eso se debe jerarquizar, ese cambio electrocardiograma. Después vemos el intervalo QT. Bueno, se extiende desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T. Desde el inicio hasta el final de la onda T, ¿no? El QT varía con la frecuencia cardíaca y a veces tenemos que adecuarle el QT, digamos, a la frecuencia cardíaca, ¿no?
Es un índice de la duración total del proceso de repolarización del corazón, ¿no? Aunque dado que su medición se incluye el complejo QRS, se ve influido también por la duración de la activación ventricular, o sea que ahí bloqueo de RAM o alguna otra alteraciones también influencian el QT. Su duración se alarga en los que tienen isquemia, o sea, en los infartos, ¿no? Y en la cardiopatía isquémica. Las hipocalcemias, ojo con las hipocalcemias que prolongan el intervalo QT, porque cuando se prolonga el QT, cualquier estímulo que caiga dentro de este periodo puede desencadenar una arritmia mortal o una arritmia grave, ¿no? La hipocalemia, los hipoparatiroidismos, la tetania, el raquitismo, etc. Se acorta en la hipercalcemia y en el uso de la digitasa. QT prolongado. Su valor normal es de 0,28 a 0,42 segundos. Ese es el valor normal del intervalo QT. Cuando la frecuencia cardíaca es más por arriba de 100 y queremos ver si el QT, es normal, hay que hacer lo que se llama, hay que medir lo que se llama el QT corregido, eso ya puedo, ¿no? El corregir el QT a la frecuencia cardíaca. La onda U, una pequeña onda de bajo voltaje, ¿no? Que cuando se registra sigue la onda T, algunas veces, la hipocalemia puede ser una de las causas, la bradicardia, ¿no? Y la edad hacen que se suelen ver mejor en algunas circunstancias. Aparecen en ritmo lento, normalmente, bueno, apreciándose mejor en B3 y B4. La onda U. El punto J es el lugar donde termina la onda S o la onda R, es el punto de unión entre el QRS y el segmento ST, ¿no? Y comienza el segmento ST, ¿no? Ahora veremos, fíjense ustedes, D1, D2, D3, R, L, F, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Esto, más o menos así, sería. Lo que pasa es que esto es un complejo. Normalmente se deben hacer no menos de 3 complejos por derivación en el electrocardiograma normal. ¿Está? Entonces, D1, D2, D3, fíjense ustedes, las ondas T son positivas, la P se ve bien. En ABR, la onda P es negativa, RS y la onda T es negativa. Habíamos dicho que en ABR la T es negativa y en B1 también es negativa la onda T, en este caso no, pero son derivaciones donde miran. También, de acuerdo a donde nos ponemos a mirar, ¿no? Podemos decir que hay derivaciones que miran desde donde estamos al ventrículo izquierdo o que miran al ventrículo derecho. Bueno, onda P, QRS, segmento, intervalo, ¿no? Intervalo QT, desde que comienza hasta que termina, 0,28 a 0,42 segundos. Y después algunas ondas que son, digamos que son anormales, RS, R' con una duración que es mayor a 0,12 segundos, ¿no? RS con una duración también mayor, QS, duración amplia, RS, R'. Bueno, hay cosas que tenemos que comenzar a saber a partir de ahora, digamos que ya tenemos idea cuáles son las ondas, cómo se ven, ¿sí? El electrocardiograma, el ritmo normal del corazón es un ritmo sinusal. ¿Por qué? Porque nace el nódulo sinusal. Y si nace el nódulo sinusal, hay cosas que tenemos ya por la anatomía y algo de la fisiología, tenemos que tener bien presente qué es lo que significa, digamos, ¿no? Ritmo sinusal, para considerar que un registro se encuentra en el ritmo sinusal, lo que quiere decir que el estímulo parte del nódulo sinusal, y es el que hace de marcapaso. Se deben cumplir con una serie de criterios. La onda P positiva en D2, habíamos dicho, negativa en ABR, lo que nos indica una despolarización auricular en el sentido descendente, o sea, de arriba hacia abajo, ¿no? La frecuencia tiene que estar entre 60 y 100 latidos por minuto, ¿no? Que es la frecuencia normal del nódulo sinusal.
Ahora alguien tiene que hacerme alguna pregunta, y si no me hacen, después yo le voy a preguntar. Entonces, primera característica, positiva en D2, ¿no? Y negativa en ABR. La frecuencia entre 60 y 100. Tercero, toda onda P debe ir seguida de un QRS. Los espacios R tienen que ser iguales o equidistantes. Y los intervalos PR o PQ tienen que ser todos iguales. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo yo digo que un ritmo es sinusal? Cuando cumple estas características. La P positiva en D2, negativa en ABR, ¿no? La frecuencia entre 60 y 100, las P preceden, todos los QRS están precedidos de una onda P, los espacios RR son equidistantes, los intervalos PR son idénticos. ¿Sí? Ahí digo que el ritmo es sinusal. Bueno, 1, fíjense ustedes, 2, 3, R, L, F, esto es R, L, F, B1, B2, B3, fíjense ustedes cómo ya B1 acá es distinto. Después vamos a ver por qué puede ser distinto, ¿no? B4, B5 y B6. Y esto es una tira de ritmo. ¿Sí? Fíjense, esto es lo que yo me refería con, esto se llama estándar. Esto habitualmente tiene que estar al comienzo y al final. ¿Sí? Entonces sabemos que 1 milivoltio tiene esta altura. Si una onda mide, desde acá mide el doble de esto, mide 2 milivoltios. Y dijimos que no debería medir más de 3, más de 4 la suma de la S en las precordiales, de la S más profunda y la R más profunda. Bueno. Y después nos entregan el electrocardiograma para que nosotros miremos. ¿Qué hacemos con el electrocardiograma en la mano? ¿No? Primero, es mejor ver cuando se hace, ¿no? Verlo en el momento de hacer eso. Fundamentalmente por la técnica, si hay mal contacto entre la piel y el electrodo, o si hay algún movimiento, o si el paciente tiembla, ya la línea de base no va a ser una línea recta, va a tener oscilaciones que nos pueden dificultar la interpretación, ¿no? Bueno, la técnica de vibración de la línea de base, bueno, desconexión del electrodo, bueno, hay que repetir si técnicamente está mal. Tenemos que tener la idea clara de cuál es la morfología del trazado electrocardiográfico cuando el corazón está normalmente puesto dentro del tórax, digamos, ¿no? Cuando no hay ninguna alteración en la postura del corazón dentro del tórax, ¿no? Bueno, seguir siempre una sistemática para la interpretación, es decir, comenzar desde izquierda a derecha y como se lee un libro de arriba hacia abajo, si de 1, de 2, de 3, RL. Y después comenzar por lo primero que aparece, el ritmo, la onda P, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo se informa un electrocardiograma, ¿no? Seguir siempre una sistemática para su interpretación, ¿no? En la cabecera del electrocardiograma siempre deben figurar los datos mínimos, bueno, por supuesto, los datos mínimos que se recomiendan en la próxima diapositiva. Ahora vamos a mirar. Por supuesto que no dudar en consultar, bueno, no escribir en el trazado electrocardiográfico, y estos son los datos que tiene que tener nombre y apellido del enfermo, sexo, edad, nombre, apellido, edad, fecha de realización, si es posible hora. Cuando tenemos en la emergencia médica a un paciente con dolor torácico, poner fecha y hora. Inclusive si tiene dolor, poner números, 1, 2, entonces después no estamos buscando por hora, 1, 2, 3, ya sabemos cuál fue el primero, el segundo, el tercero, ¿no? Pero si ponemos hora, después tenemos idea de los tiempos que pasaron entre uno y otro, reperfundió, no reperfundió, pasó una fecha y hora. La tensión arterial, el estándar o la calibración, siempre hay que poner la velocidad del papel, eso ya viene en los equipos, ya ponen 25 milímetros por segundo, ¿no? Por supuesto que si hay algún artefacto no, la patología de base del enfermo, nombre, apellido, tensión arterial, fecha, hora, número, ¿no? Y la calibración eso tiene que tener y la velocidad tiene que tener. Bueno, en algunas circunstancias hay que poner, cuando uno va a informar,
qué fármaco toma el paciente, el motivo por el cual se solicitó dolor torácico, por ejemplo, fármaco que toma el paciente, porque algunas alteraciones electrocardiográficas están relacionadas directamente con el consumo de digoxina, a veces diurético, a veces algún antiarrítmico, ¿no? Y la clínica o no, digamos, si tenía o no tenía clínica al momento de realización del electrocardiograma. Bueno. Dijimos ritmo cardíaco y frecuencia. Ritmo sinusal es normal, ¿no? Cuando decimos que el ritmo es sinusal, ya vimos todas las características que teníamos que cumplir, la onda P positiva en D2, en D1, D2 y ABF, B2 y B6 y negativas en ABR. Todas las ondas P van siguiendo un complejo QRS, los intervalos PR son constantes, ¿no? Todos son iguales, ¿no? Y los RR también, no deben... Bueno, los intervalos de RR tienen que ser regulares. Usted, si se acuerda, RR regulares significa que todo tiene que estar separado por la misma distancia, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando, si ustedes se toman el pulso, por ejemplo, y respiran hondo, ¿qué pasa? Y aumenta la frecuencia cardíaca. Y si se está haciendo un electrocardiograma, va a cambiar la frecuencia cardíaca, van a cambiar los intervalos RR, ¿no? Y si eso es rítmico, eso es una arritmia sinusal respiratoria. Eso es normal, ¿no? Eso hay que tener cuidado al momento de diagnosticar arritmia, ¿no? Y cambios fisiológicos también, ¿no? Y la frecuencia entre 60 y 100 latidos. ¿Cómo se determina la frecuencia cardíaca? Bueno, el método clásico para hallar la frecuencia es dividir 1500 entre el número de cuadraditos, ¿no? De 1 milímetro que separan dos ondas R en una derivación. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo que entre una onda R y otra onda R hay 15 cuadraditos, serían 3 rayitas más gruesas. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca? ¿100? 100 latidos por minuto. Claro, 100 por minuto. ¿Sí? Y si hay 20, ¿cuánto es? 75. 75, porque vos vas mirando. Y si hay 25, ¿cuánto es? 60. 60. ¿Viste? Qué simple que es. Después hay otras, un montón de otras, las que ustedes quieran, pero tienen que sacar bien, ¿no? Ejemplo, bueno, si hay 20 cuadraditos, ¿no? Entre 2R, 1500 dividido 20, son 75 por minuto. La frecuencia, bueno, en frecuencias regulares, es decir, con intervalos RR iguales. También hay un cálculo más rápido y práctico, ¿no? Que es dividir 300 entre el número de cuadrados grandes que separan a dos ondas R, ¿no? En una derivación. De manera que si dos R están separadas por un cuadrito grande, la frecuencia es 300. ¿No? 300, 2, 150, 3, 100, 4, 75, 5, 60, y así como siempre, ¿no? ¿Estuve claro ahí o no? ¿Qué es lo que dice acá? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con las frecuencias? Bueno, muy altas o muy bajas. Por ejemplo, si el paciente está muy bradicárdico o arrítmico, la mejor forma de calcular la frecuencia se basa en el siguiente método. Contando el número de complejos que se encuentran en 30 cuadrados de 5 milímetros y 6 segundos y lo multiplicamos por 10. Buscamos más R para hacer más regular o acercarnos más a la frecuencia. Es decir, ¿no? Entre 30 cuadrados de 5 milímetros y 6 segundos, ¿no? Y lo multiplicamos por 10, claro, ¿no? Obtenemos el número de latidos en 60 segundos, o sea, en 1 minuto. También se puede contar el número de complejos QRS, ¿no? De toda la tira y bueno, y multiplicarlo por 6, otra alternativa. Ahora vamos a ver otra de las particularidades, digamos frecuencia, ritmo sinusal, frecuencia cardíaca y cardíaca. Después tenemos que calcular el eje eléctrico del corazón, que no es sinónimo de el eje anatómico, puede ser distinto, ¿no?
nosotros vamos a tratar de entender, por lo menos ahora, ¿no?, la proyección en el plano frontal y por ahí en el horizontal. Pero en el plano frontal sí tenemos que conocer, porque nos va a dar idea de algunas alteraciones, por ejemplo, la sobrecarga, la hipertrofia, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos calcular el eje, que no es el anatómico, el eje eléctrico, en la proyección del plano frontal, ¿no? Este es el plano frontal, ¿no? Nosotros, fíjense ustedes, esto vendría a ser una proyección de los ejes de cada una de las derivaciones que nosotros hacemos, ¿no? De 1, por ejemplo. Dijimos que nosotros teníamos 6 derivaciones de miembros, 3 unipolares y 3 bipolares. Las bipolares de 1. De 1 la diferencia potencial que hay entre el miembro superior derecho y el miembro superior izquierdo, que está el electrodo explorador, el que mira, digamos, ¿no? O sea que en D1 estamos mirando desde acá. En D2 le miramos desde este lado, fíjense ustedes, y D3 desde el miembro inferior izquierdo, desde abajo. Derivaciones inferiores de 2 y de 3, ¿no? D1 mira fundamentalmente al ventrículo izquierdo. Y las otras derivaciones, por ejemplo, ABL, miramos del hombro izquierdo, y es ese único punto respecto de un punto cero. ABR del hombro derecho, desde ese único punto respecto a un cero, y ABF desde el miembro inferior izquierdo. De tal forma que nosotros, trasladando las líneas de cada uno de los triángulos que se van formando por las derivaciones al medio del corazón, podemos establecer un sistema de 6 ejes. Separado, fíjense ustedes, entre una línea horizontal que sería D1, la línea vertical que sería ABF, una línea que está en 60 grados que sería la proyección de D2 de donde nosotros ponemos a mirar, ¿no? D3 a 120 grados, ABL arriba menos 30 grados, y a partir de ahí tener una idea clara de qué lugar nos ubicamos o estaría el eje del corazón, sabiendo específicamente desde dónde le estamos mirando al corazón. Y ahí si nosotros trazamos, fíjense ustedes, ABF y D1, podemos separar prácticamente en 4 cuadrantes, ¿no?, al sistema de eje del corazón. El primer cuadrante entre D1 y 90 grados, cuadrante 1. Si el eje está acá, podemos decir que es normal, o sea, está en el primer cuadrante. Desde el punto de vista electrocardiográfico, el eje eléctrico se considera normal entre menos 30 y más 120 grados. Algunos le dicen entre 0 y más 100 grados, otros le dicen entre 0 y 90 grados, pero entre menos 30 y más 120, un eje eléctrico del corazón se puede considerar normal. Es decir, puede estar en el, dijimos, primer cuadrante, desde D1 a ABF, desde 0 a 90. ¿No? Segundo cuadrante, desde 90 a 180 grados. Segundo cuadrante, este sería cuando pasa a los 120 grados, está hacia la derecha el eje. Acá es normal hacia la izquierda. Cuando supera los menos 30 grados, está en el cuarto cuadrante y es extremadamente a la izquierda, el eje a la izquierda. Y cuando está entre menos 90 y menos 180 grados, desde el punto de vista electrocardiográfico se considera como un eje indeterminado, o en el tercer cuadrante, es decir, menos 90 y menos 180 grados, eje indeterminado. Para ir haciéndonos la vista, digamos, fundamentalmente. Entonces, si nosotros tenemos en D1, si en D1 es positivo, significa nosotros en D1 estamos mirando desde acá. Si es positivo, significa que nosotros vemos que viene el tren de despolarización hacia D1. O sea que si D1 es positivo, ¿sí?, el eje está entre 90, ¿no?, digamos, entre 90 grados
y 0 grados. Está en este lado, de este lado de la derivación ABF, ¿no? Fundamentalmente y habitualmente podemos ver cualquier derivación. Ahora vamos a mirar. Pero hacemos con D1 y ABF para que sea más simple, ¿no? Entonces, D1 y ABF está hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda de la línea. Que si miramos puesto del otro lado hacia la izquierda, ¿no? Si D1 es positivo, está desde acá para acá. Vamos a mirar ABF. Si ABF es positivo, significa que le estamos mirando de acá, está desde acá para acá, o sea que está en este cuadrante. Si D1 es positivo y ABF es positivo, está en el primer cuadrante. Dijimos que está acá. Si D1 es positivo, y ABF es negativo, significa que está de acá para acá, o sea que está en este cuadrante. Si D1 es positivo y ABF, la suma algebraica de los dos, me da 0, por ejemplo, es isodifásico. Si D1 es positivo y me da isodifásico, es porque está acá. El eje está en 0 grados. ¿Está quedando claro hasta ahí? Si en D1 es negativo, significa que está desde acá para acá. ¿No? Está para este lado. En este lado, en este semicírculo, digamos, del otro lado donde estaba antes. Si D1 es negativo. Miramos ABF. Si ABF es positivo, está para acá. O sea que está en este cuadrante. ¿Sí? En el segundo cuadrante. Si ABF es negativo, fíjense ustedes, se va al tercer cuadrante, acá arriba. Y si ABF es isodifásico, está en 90 grados. ¿Por qué? Porque isodifásico significa que la suma de las R más las S me da 0. ¿Sí? Entonces, está en 90 grados. Si D1, por ejemplo acá, es isodifásico, positivo o negativo, nosotros miramos ABF. Si es positivo, está en 90 grados, y si es negativo, está en menos 90 grados. ¿No? Porque D1 es isodifásico, puede estar para acá o para acá. Si es positivo, está en 90, si es negativo, está en menos 90 grados. Para establecer el eje es por cuadrante en los planos. Después hay otra forma, por ejemplo, con esto mismo podemos hacer. Podemos buscar una derivación que sea la máxima positividad. ¿No? La máxima positividad, por ejemplo, es en D2. Si la máxima positividad en D2 significa que se acerca más a D2, el eje eléctrico. Y miramos la derivación que le corta perpendiculares a BL. Si el eje eléctrico está justo en D2, que es 60 grados, ABL tiene que estar isodifásico. ¿No? ABL isodifásico, el eje está en 60 grados en D2, y en D2 debe estar la máxima positividad. Esta es otra forma de calcular el eje eléctrico. ¿Y ahí por qué no veo? Bueno, en el plano horizontal. Bueno, en el plano horizontal nosotros tenemos que mirar, fíjense, B1, acuérdense ustedes que estaba en el cuarto espacio intercostal a la derecha del esternón, ¿no? También cada uno son 30 grados. Fíjense ustedes, ¿no? B6 es 0 grados, ¿sí? Y B2 es 90 grados. Y podemos establecer, por ejemplo, el eje eléctrico si está si está hacia adelante o si está hacia atrás, ¿no? Respecto de B2 o de B6, ¿no? Y vemos directamente las ondas R como habíamos visto, por ejemplo, si en B6 es positivo, está en el primer cuadrante, y B2 puede ser, fíjense ustedes, está en el primero o segundo. Si B2 es positivo, está en el primer cuadrante. Si B2 es negativo, está en el segundo cuadrante. O
si B2 es isodifásico, está en 0 grados. Esto es para establecer el eje. Es exactamente igual la sistemática que para establecer el eje en el plano frontal. Bueno, otra forma de calcular el eje de forma rápida y menos preciso, ¿no? Consiste en valorar dos derivaciones que se cruzan perpendiculares entre sí. Bueno, puede ser de 1 y ABF, que nos habíamos dicho, y considerar la positividad o negatividad del QRS en cada una de ellas. De manera que de eje cartesiano permite calcular en qué cuadrante se encuentra el eje eléctrico. Otra forma, ahora vamos a ver si podemos mirar. Bueno, por ejemplo, trazamos una línea vertical que representaría ABF y una línea horizontal que le cruce justo en el medio que representaría D1. Contamos, si tiene, por ejemplo, D1, tiene onda R predominante. Si tiene onda R predominante, significa que se va hacia la izquierda. Contamos cuántos milímetros hay en D1, ¿no? Por ejemplo, si onda R hacia la izquierda. Entonces medimos desde la vertical 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 milímetros, por ejemplo. Marcamos ahí. Y vemos en ABF. Si ABF es positiva, marcamos hacia abajo. Y si es negativa, hacia arriba. Si es positiva, por ejemplo, hacia abajo, 4 milímetros, marcamos 1, 2, 3, 4. Trazamos las líneas, cuál eje suma de vectores, trazamos, y en el vértice es exactamente el eje eléctrico. Esa es otra forma de calcular. La otra, como le dije, buscar la máxima positividad. La otra es buscar cuál es la derivación isodifásica. Si hay una derivación isodifásica, el eje está en la que le corta perpendicular. Hay varias formas de calcular el eje. Bueno, ¿qué aspecto debemos mirar entonces en un electrocardiograma? Bueno, frecuencia, en una tira de ritmo, ¿no? Ritmo, sinusal o no, en una tira de ritmo. Observar los intervalos PR, la anchura y morfología del QRS y el QT, el eje eléctrico, y después ver si hay algunas alteraciones. Por ejemplo, hipertrofia o no, alteración en la repolarización onda T, ¿no? Ondas Q o ST. Bueno, en esto consiste la sistemática de llevar a cabo cuando se realiza un electrocardiograma. Ritmo, frecuencia, onda P, PR, QRS, punto J, ST, onda T y QT. Y después que eje eléctrico y medir si hay sobrecarga o no. Si onda R tiene 1.7 milivoltios en D1 y 1.9 milivoltios en ABL. Significa que están estas derivaciones muy altas. Si tiene así, seguramente en B5, B6 va a tener 3.5 milivoltios, ondas R muy altas. Estamos hablando de que escapan a lo que nosotros habíamos dicho que era normal. Y si es así, hay sobrecarga. Sobrecarga del ventrículo izquierdo porque estamos mirando al ventrículo izquierdo, ¿no? Bueno, y acá vamos a comenzar a hablar rápidamente del crecimiento de algunas cavidades. Bueno, auriculares, ¿no? Crecimiento auriculares, auricular derecho, auricular izquierdo, y ventriculares, izquierda y derecha. Rapidito vamos a hablar de esto, crecimiento auricular derecho. Bueno, la Doctor, onda P, ¿sí? nosotros tenemos práctico ahora. Justo que yo me embalé. Bueno, entonces vamos a suspender si ustedes tienen práctico. Hoy tuve problemas para conectarme, por eso es que tuve que venir a la facultad y la facultad estaba cerrada. Por eso es que me atrasé, porque tuve que entrar por otro lugar. Así que disculpen que vine más tarde, Sí. o que comencé más tarde. Pero, bueno, va a quedar para la semana que viene, martes y miércoles seguramente van a estar todos juntos y voy a comenzar el horario, así puedo terminar y ponerme al día con ustedes. Quedamos en los crecimientos de las cavidades entonces. ¿Todos tienen práctico? Nos vemos la semana que viene. Hasta luego, doctor. Mañana el doctor Vera va a dar endocarditis, me parece. Y si él no da, tal vez yo termino esto. Hasta luego. Chao, doctor.